Ahora podemos observar al broker, el cual estaba haciendo guardia, mencionando que debería de prepararse para todo. Drásticamente Shirin les llamando a los corredores y que tenía algo para decirles, ya que eran simplemente criminales sin escrúpulos, lo cual llamaba la atención de este jefe. Este rápidamente corría hacia la voz y se encontraba en las escaleras, así indicando a Shirin que finalmente había aparecido. Este sujeto simplemente le preguntaba cómo había logrado escapar. Se había logrado desatar de las cuerdas, además de que sus secuaces tendrían que haberle atrapado, mencionando a nuestro prota que todo esto simplemente era una gran estrategia bastante singular. Las tácticas que habían servido una única vez, el atraerlos a las escaleras y atacarlo directamente a la nuca, pero si lo hace tal cual, este reaccionaría. Por eso tienen que crear un revuelo emocional para que esto le distraiga. Ahí era donde la información del webtoon comenzaría a interactuar. Drásticamente este jefe le informaba a Shirin que realmente no le importa lo que sucede, pero todo esto había comenzado a molestarle, así que ahora no tiene más remedio que simplemente venir y romperle las piernas, porque acaso ésta había creído que no se atrevería a hacerlo. Igualmente nadie vendrá a salvarle. Shirin indicaba que este sujeto no podría hacer algo como esto, así haciendo que el otro se cuestionase, mencionando a Shirin que finalmente se trataba de su hermana perdida, así que este no podría hacer nada. Estas palabras caían pesadamente sobre el broker, y así nos comenzarían a relatar sobre su historia. Kang nos relataba la historia sobre este sujeto, mencionando que este había crecido en un país marginal y bastante caótico. A pesar de ser un criminal, este tenía una persona a la cual amaba completamente, su única hermana, pero en medio de la guerra del país, que se encontraba en medio de una guerra civil, mencionaba que había sido separado por vida de su única hermana. Así este había logrado convertirse en lo que es ahora mismo y había logrado recorrer todo el país buscando por su hermana. Tal vez algún día lograría encontrarla. Así nos mencionaba que todo esto había sido un flashback que había sucedido en la historia del webtoon, justo antes de que el personaje principal lo lograse nuclear de un golpe, mencionando que al menos por ahora todo esto tendría que funcionar y surtir efecto. Así Shirin continuaba con la historia y mencionaba que se trata de Regina. Ese es el nombre de su hermana, así que ahora debería de reconocerla, ante lo cual el broker quedaba completamente atónito, mencionando que no sabía cómo exactamente ésta sabía el nombre de su hermana, pero todo esto había comenzado a enfurecerle, ya que como rayos osaba burlarse así de la memoria de su hermana. Ahora no sabe exactamente de dónde consiguió esta información, pero para empezar, ella no se parece en nada a su hermana, así podemos ver que este chico estaba completamente harto y enfurecido. Nuestro protagonista Khan ya sabía que todo esto no funcionaría, ya que no podrían engañar a este sujeto de esta manera, pero estaba completamente preparado para ello, mencionando a Shirin que tenía pruebas y así rápidamente sacando una fotografía mencionando que es su hermana, y esto lo probaría, ya que él sabe completamente a lo que se refiere, llamando la atención de este broker. Nuestro protagonista nuevamente nos relataba la historia del mismo, mencionando que simplemente sería la foto de este corredor y su hermana cuando se la habían tomado de pequeños. Cada uno contaba con una copia, así que la única prueba que tienen ahora misma de hermandad es esta fotografía, la cual se encuentra en manos de Shirin, mencionando que todo esto haría poner en duda al broker, ya que básicamente sería esa la misma foto con la que cuenta su hermano, pero todo esto no sería posible, ya que él guardaba su propia copia en la caja fuerte que había mencionado Shirin anteriormente, mencionando que todo esto había ocurrido a escondidas. Mientras tanto, este mantenía una foto para poder demostrar ante su hermana si se la encontraba en un futuro. Así todo esto había hecho que el corredor comenzase a tomar las posibilidades en cuenta si realmente esto podría ser verdad, mencionando que este guardaba con cuidado su propia copia en la misma caja fuerte. Debido a la naturaleza de su trabajo, quería que todo esto se mantuviese en buen estado, así colocaba todo esto siempre de la misma manera. Además de que sabía de que había colocado una contraseña para mantener todo a salvo. Así que no habría manera de que esta chica pudiese descifrar la contraseña. Es completamente imposible que esta chica cuente con una fotografía, a menos que sea la versión de su hermana, poniendo completamente en dudas a nuestro sujeto, mencionando que realmente había comenzado a dudar si Shirin se trataba de su hermana real.
Mientras que el broker dudaba, básicamente nuestro protagonista se burlaba de él y se abalanzaba con la maceta que ya conocemos, prácticamente lanzándose y llamándolo idiota, acertándole así un gran golpe y haciendo que éste caiga al piso. Rápidamente llamaba a Shirin y le indicaba que era momento de que lo atase. Así podemos ver que nuestros chicos finalmente habían logrado atar a este sujeto. Cuando éste regresaba en sí, le preguntaba a nuestro chico cómo había logrado saber sobre su hermana, mencionando a nuestro protagonista que realmente Seré la pesta. Es una locura que él pensara que Shirin era su hermana real, preguntándose él mismo cómo tenían este conocimiento, dejando de lado el conocimiento que tenía. Tal vez el nombre de su hermano le había llegado de alguna manera, pero cómo había logrado abrir su caja fuerte, mencionando que es el único que conoce la contraseña. Mientras tanto, nuestro protagonista se burlaba, ya que recordaba todo lo que había acontecido. Así podemos ver que éste había logrado completar esto debido al bucle, ya que había acabado con él innumerables veces, viendo que este sujeto le había acabado la vida muchísimas veces, hasta que finalmente había logrado acertar, mencionando que simplemente lo había estado intentando. Así, este sujeto no se podía creer lo que nuestro chico decía, mientras que Khan le indicaba que para la próxima vez buscase una caja fuerte con 5 dígitos, ya que con 4 dígitos no había sido suficiente, ya que le había alcanzado con 10.000 intentos para que todo esto acabase, así acertándole un último golpe a este sujeto y dejándolo finalmente inconsciente. Finalmente todo había terminado, finalmente nuestros chicos habían ganado, pero de la nada se escuchaban a los secuaces mencionando que la chica había escapado y por qué la puerta no se abría. Rápidamente nuestros chicos deberían de salir del lugar, dirigiéndose directamente a la salida. Mientras tanto nuestro protagonista trataba de recordar todo sobre el plan original, indicando que debería de estar por este lugar. Había sido tanto tiempo que realmente ya no recordaba, así haciendo referencia a los bucles, hasta que finalmente lograba encontrar su bicicleta, pidiéndole a Shirin que se apresure, ya que deberían salir huyendo rápidamente. Encontramos a nuestros chicos, los cuales se alejaban drásticamente. Parecía ser que la policía finalmente había logrado llegar al lugar, así que debería de ser difícil para nuestro protagonista, pidiendo a Shirin que baje y que baje de pedalear, indicando a nuestro protagonista que de ninguna manera no terminaría hasta que estuviesen finalmente a salvo. Además de que aún tenían algo que hacer, preguntando a Shirin exactamente a qué se refería, indicando a nuestro protagonista que si este pedaleaba con todas sus fuerzas, esta no llegaría tarde a su vuelo. Preguntándose exactamente a qué se refería, mencionando a nuestro prota que se trataba de un vuelo internacional, ya que sería un gran problema si este lo perdiese, mencionando a Shirin que tomando en cuenta la situación, no debería de ser un gran problema. Así indicando a nuestro protagonista que lo sabe, pero también sabe que se trata de la última etapa de su carrera en los videojuegos y sabe que es completamente importante para nuestra chica, así que también le indica que había dicho que le enseñaría cómo jugar y cómo ganar, llamando la atención de Shirin, ya que no se esperaba que nuestro protagonista fuese tan serio, así indicándole que realmente había estado aprendiendo muchísimas cosas de nuestro protagonista. Incluso para nuestra chica Shirin, que está lejos de ser una persona completamente corriente, puede saber lo que está sucediendo en este momento, ya que su corazón ha comenzado a latir muy rápidamente. Esto sería llamado una emoción. Así podemos ver cómo nuestros chicos se alejaban. Se nos indica que poco tiempo después, básicamente, esto había continuado ocurriendo con normalidad, indicando que Shirin había logrado llegar a su competición y había logrado ganarla, además del hecho de que se había descubierto el escándalo sobre el arreglo de partidas. Así se había arrestado tanto al gerente como al broker, indicando que la policía había comenzado una investigación. Eso era la manera más cercana de continuar con la historia original del webtoon. Por supuesto, todo este proceso fue bastante difícil y frustrante, indicando a nuestro protagonista Khan que aún cuenta con pesadillas debido a las secuelas del bucle, ya que como sabemos lo habían acabado innumerables veces. Además de que Shirin tenía ciertas entrevistas en las cuales se le indicaba que debido a las regulaciones se quedaría sin trabajo por un tiempo, al menos un límite de un año, así que qué realmente sería lo que haría, mencionando a Shirin que aún no tiene mucha idea, simplemente piensa en tomar un descanso y hacer distintas cosas, recordando a nuestro chico realmente es muy torpe en muchos sentidos, pero sabe que todo estará bien.
Además de que si tuviese que tomar una cosa en cuestión, simplemente menciona con una gran sonrisa que le gustaría tener una relación. Nuestro protagonista se alegraba de todo esto e indicaba que finalmente después de todo había valido la pena, ya que había logrado conservar esa sonrisa y al final todo había logrado salir bien. Y bueno chicos, con esto completamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden comentar, compartir, denle like y de ser posible suscríbanse, ya que esto nos ayuda a crecer y que la comunidad continúe llegando a más personas. Sin mucho más que decir, nos vemos en la siguiente historia narrada. Bye.